grabando. Sí. Perfecto. Bueno, vamos entonces. Bueno, vamos a hablar primero una pequeña introducción. Bueno, la columna es el elemento soporte por excelencia en la historia, inclusive en el mundo vegetal, en el mundo animal, ¿no es cierto? De ahí hablamos siempre de la columna vertebral y bueno, y cada árbol, cada especie vegetal tiene alguna columna que es la que le permite sostener, bueno, es lo que hablamos, le permite sostener su estructura, su follaje, sus ramas, sus hojas, todo. Entonces, bueno, acá hay una frase de Torroja que un importante ingeniero español que hizo unos libros muy importantes ya hace unos cuantos años y que, bueno, hablaba que la función de la columna es resistir, sinónimo de fortaleza, etc. Después acá contamos que en un principio las columnas eran muy grandes, sobre todo porque al no existir el hormigón, el acero, si bien las columnas resistían, por ahí tenían dimensiones mucho más importantes que las necesarias, uno de los grandes problemas que tenían las construcciones eran los terremotos. O sea, cualquier terremoto de muy bajo grado podía tirar abajo cualquier construcción imponente, ¿no? Y bueno, así es que muchas de las construcciones más antiguas, salvo las pirámides, que obviamente por el tipo constructivo podían soportar cualquier cosa, muchas construcciones antiguas, hasta el Coliseo, sufrieron, digamos así, colapsos frente a terremotos, a pesar de tener secciones importantes. Pero bueno, con el avance de la tecnología y fundamentalmente con el uso del acero, se lograron cada vez más columnas cada vez más esbeltas. Y a medida que hablamos de mayores esbeltez, hablamos de mayores posibilidades de tener efectos de segundo orden. Hasta en cierto, a medida que aumenta más y más la esbeltez, podemos llegar a tener problemas de inestabilidad o de pandeo, ¿sí? Ya vamos a ver qué efecto de segundo orden, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Pero es un problema en columnas esbeltas. Hoy vamos a dar columnas cortas. Bueno, acá también que las columnas de hormigón empiezan a utilizarse hace un poco más de 100 años nada más. En estos elementos estructurales, el esfuerzo de compresión es considerablemente más importante que el esfuerzo de flexión, ¿no es cierto? Y bueno, justamente acá, para que esto lo saqué de un libro que se llama McCormack, que me gustó, donde realmente cuando a veces decimos el esfuerzo de compresión es más importante que la flexión. ¿Y qué significa más? ¿Cuánto más? Bueno, como primer medida en el esquema A hay una carga axial directamente aplicando que genera compresión pura, ¿sí? Aplastamiento en el hormigón y en las varillas, o sea, en las barras de acero, todo por compresión. Y a partir ya de una columna con una excentricidad pequeña, ¿sí? Y acá viene el primer comentario que lo vamos a repetir varias veces. Excentricidad es sinónimo de momento, ¿sí? O sea, que generalmente yo no tengo el caso B, generalmente tengo una columna actuando que tiene en su propio eje una carga P sub n y un momento M sub n.
pero m sub n, ¿a qué es igual? A p sub n por e. Entonces yo puedo hablar de excentricidad ¿no? Volvemos al... entonces, hablar de excentricidad es sinónimo de hablar de momento. ¿Cuál es la diferencia entre un momento y la excentricidad? Es dividir el momento por la carga axial. Entonces, el esquema B es un esquema donde esta excentricidad es la carga aplicada en el eje, pero al aplicarla a una distancia e, estamos, digamos así, dándole una magnitud al momento m sub n. A medida que el momento aumenta, que es lo mismo que decir a medida que la excentricidad aumenta, son sinónimos, ya empiezo a tener, ¿no es cierto?, la varilla, las barras en el extremo, digamos, opuesto al de la excentricidad, pueden ya estar en tracción, ¿sí? A medida que aumenta este valor, ya puedo tener tracción en las barras ubicadas en la cara más alejada, ¿sí? Y directamente, ya a medida que voy aumentando, ¿no es cierto?, el esfuerzo, ya la carga P sub n no cae dentro de la sección y empiezo a tener valores de esfuerzo de tracción más importantes en la armadura. Esto no requiere mucho, o sea, todas estas aclaraciones que están a la derecha, tómenla con pinza, ¿sí? Simplemente, para lo que sirve es para explicar con sus propias palabras cómo podemos pasar de una columna con compresión pura a una viga directamente. O sea, si yo tengo solo un momento actuando, directamente tengo una excentricidad infinita, ¿sí? O sea, el esfuerzo normal es cero y equivale a una excentricidad infinita. Solo tengo un momento actuando, y es el caso de una viga encima que no esté flexo comprimida ni flexo traccionada. Nada más que en el caso de una viga, justamente por tener solo flexión, solo colocamos armadura de tracción en la cara traccionada. Y en la cara comprimida, o en la fibra comprimida, el hormigón resiste. En una columna, como el caso de las columnas, siempre estamos en esta zona, muy rara vez aquí, siempre aquí, como lo que predomina es el esfuerzo de compresión, colocamos armadura simétrica en ambas caras a compresión. Ya van a ver, porque lo vamos a ver en el cálculo, lo vamos a ver en el reglamento, pero calculamos armadura simétrica. Esperen un segundito a ver si quedó alguien sin entrar. Parece que sí. Ahí está. Entonces, simplemente, esperen que me equivoqué acá. Simplemente, ¿pasó? Simplemente, este gráfico sirve para ver los distintos, o sea, cómo pasamos de la compresión pura a la flexión pura. En columna siempre estamos en esta zona, ¿sí? Donde el esfuerzo de compresión es más importante que la flexión, y vamos a colocar armadura simétrica. Bueno, acá existen tres tipos de elementos a compresión, ¿sí? De hormigón armado. Uno es un elemento con barras longitudinales y estribos transversales. Ahora vamos a ver los esquemas.
A ver si alguien me había pedido admisión. Parece que no. Entonces, vimos el elemento con barras longitudinales y estribos transversales, un elemento con barras longitudinales y espirales continuas, que usualmente llamamos columna sunchada, y elementos mixtos de acero y hormigón, que en la materia no lo vamos a ver. Ahora vamos a ver un esquema de cómo es, pero en la materia no lo vamos a ver, a estas estructuras mixtas. También se puede dividir en dos grandes grupos, como le decía, algo le anticipé, columnas cortas, donde la resistencia depende solo de la resistencia a los materiales y de la geometría de la sección transversal, y columnas esbeltas, donde ya la resistencia puede reducirse debido a los efectos de segundo orden, que ya van a ver cuando veamos columnas esbeltas, cómo el efecto de segundo orden genera solicitaciones mayores sin llegar a inestabilidad de equilibrio, que generalmente en una columna de hormigón armado nunca ocurre. Nunca manejamos columnas con tanta esbeltez que nos puedan llevar a inestabilidad de equilibrio. Igual eso lo vamos a manejar a través de la esbeltez lambda, pero generalmente son problemas de efecto de segundo orden nada más. Entonces acá tenemos los tres tipos de columnas. La de la izquierda, que es la columna que realmente vamos a ver en la materia, que es una columna que va a tener armadura longitudinal y armaduras longitudinal y estribos, ¿sí?, cerrados, que me permiten que estas barras de acero, ya lo vamos a ver más adelante, que me permiten que estas barras de acero yo poder utilizarlas en un 100% de su resistencia, ya van a ver más adelante por qué, pero que confinan el hormigón, confinan y aseguran contra el pandeo individual las armaduras. Esto ya le vuelvo a insistir, lo vamos a ver más adelante. Y esta es la columna sunchada. Es una columna que tiene las barras longitudinales, pero como son columnas circulares se suele usar las bondades de colocar una armadura tipo hélice, que en realidad no es muy sencillo su cálculo. Cambian algunos pequeños parámetros en las fórmulas nada más, y por eso no perdemos mucho tiempo en la materia, simplemente le mostramos que existe. No tienen gran ventaja en cuanto a obtener resistencias mayores, digamos, a secciones equivalentes, digamos, de hormigón y de acero, pero bueno, cuando nos toca por razón arquitectónica hacer una columna circular, generalmente inclusive porque abarata un poco la mano de obra, los estribos se hacen tipos sunchados, ¿sí? Porque con una barra de 12 metros yo puedo hacer, de acuerdo al diámetro de la columna, 5, 6, 7 estribos, 5, 6, 7 pasos de armadura. Y esta que está acá, que es la columna mixta, es una columna que tiene barras longitudinales y tiene estribo, pero también tiene un perfil de acero en su alma, que bueno, que nos permite obviamente con menores secciones de hormigón y de acero, digamos, en barras, poder obtener mayores resistencias y no recurrir a secciones tan importantes. No es tan común este tipo de estructuras, pero en edificios de mucha altura, de muchos pisos, puede llegar a utilizarse fundamentalmente para no llegar a los pisos más bajos con secciones tan grandes. Bueno, acá también, esto es una imagen del libro del ingeniero Bernal, que también busca introducirlo en el tema columna, mostrarle un poquito en tres dimensiones, las barras longitudinales, los estribos, ¿sí? Cómo los estribos y las barras también todos confinan al hormigón y permiten que el hormigón soporte toda la tensión que yo pretendo que soporte, y a su vez los estribos impiden el pandeo individual de las barras, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, fíjense acá los estribos, las funciones de los estribos. La principal
evitar el pandeo de las armaduras longitudinales comprimidas. ¿Sí? Yo acá voy a, esto lo vamos a tratar ahora un poquito más adelante para que tomen conciencia de lo importante de esto, ¿no? Facilitar el armado y mantener en posición las barras longitudinales durante el hormigonado. Esas son las dos funciones del estribo. Pero obviamente, si bien las dos son importantes, la primera es importantísima. Entonces, yo acá hago un numerito que generalmente no está en los libros y que digo que si suponemos una barra articulada, ¿sí? Una barra articulada en ambos extremos, la carga crítica de Euler es esta, o sea, pi cuadrado por el módulo de elasticidad, por el momento de inercia y por la luz al cuadrado. Bueno, volvemos de nuevo a la presentación. A ver qué pasó ahí. Volvemos de nuevo a la presentación. Entonces, vimos que la carga de Euler, si la igualamos, o sea, esta es la carga crítica de Euler, o sea, la que genera el problema de inestabilidad del equilibrio, la carga crítica de pandeo, la que vieron siempre en mecánica de los materiales. Si la igualamos a la sección de la barra que estamos considerando por la tensión de fluencia, siendo la tensión pi por diámetro cuadrado sobre 4 por la tensión de fluencia, y siendo el momento de inercia de una barra pi por r a la cuarta sobre 4 y lo que es lo mismo pi por diámetro a la cuarta sobre 64, si igualamos esas dos expresiones y tomamos el módulo de elasticidad 200.000 megapascales y la tensión de fluencia al acero 420 megapascales, acá nos dice que la barra va a tener la separación crítica es 17,14 phi. Entonces, vamos a salir un ratito de la presentación. Vamos a dejar de presentar un minuto y les voy a mostrar en el pizarrón qué es el 17,14, porque eso no lo tengo ahí en el apunte. Entonces, si esta es mi barra de acero y estos son los estribos, yo estoy suponiendo esta elástica. Entonces, estoy suponiendo la barra de acero articulada. Esta es la distancia entre estribos, que es S. Entonces, ese calculito que hicimos dice que si yo coloco los estribos los tengo que colocar a una distancia menor que 17,14. ¿Sí? Esta distancia S tiene que ser menor que 17,14, que es la condición articulada de mi tramo de barra. Es 17,14 del diámetro phi de la barra longitudinal. ¿Sí? De la barra longitudinal. Ahora bien, ustedes dirán, pero ingeniero, eso tiene hormigón y tiene un recubrimiento. Justamente, para ponernos del lado de la seguridad, esa separación no tiene que diferir mucho o sea, no puede ser mayor de 17. O sea, desprecio el efecto del recubrimiento, ¿sí? Porque fíjense que además esta barra tendría que salir para afuera, esta tendría que ir para adentro, pero no. Podemos suponer que este movimiento
se da, si esta es mi sección de hormigón, vamos a suponer que se quedó sin nada del recubrimiento, y estamos suponiendo que esta barra, la deformación es en este plano, lo cual es casi imposible, porque, o sea, casi imposible. Ese 17,14 phi es conservador, pero es conservador, y bueno, y así lo toman todos los reglamentos. Fíjense que el reglamento americano, o sea, las normas ASI en las cuales nosotros nos basamos, van a ver más adelante que van a tomar, o sea, le voy a contar que toma 16 phi, pero nuestro reglamento, que ya en el reglamento anterior era muy conservador, toma 12 phi. Entonces, nuestro reglamento, que mantuvo esta separación de la separación que pedían las normas DIN alemanas, toma 12 phi. ¿Por qué? Porque es demasiado importante esto. O sea, para que ustedes tengan una idea, vamos a presentar un ratito más, porque quiero insistir en este tema porque es importantísimo. Yo ahí no estaba presentando, disculpen. Bueno, igual no le estaba mostrando nada tampoco. Pero bueno, fíjense, si yo tengo una barra de acero de diámetro 12 milímetros, esta barra de acero tiene 1,13 centímetros cuadrados. ¿Sí? Si la tensión de fluencia es 4.000, vamos a hablar en kilos porque en kilos ustedes tienen mejor idea de las dimensiones. La tensión de fluencia es 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Si yo multiplico 4.200 por 1,13, me da casi 5.000 kilos. Entonces, una barra que tiene 1,2 centímetros, 12 milímetros, 1,2 centímetros, tiene que soportar a compresión 5.000 kilos. 5.000 kilos. Entonces, para que esta barra, que yo estoy considerando que trabaja con presión, resista los 5.000 kilos, yo tengo que colocar estribos. Bueno, según nuestro primer cálculo a 17 diámetros, según las normas americanas a 16 y según nuestras normas a 12 diámetros. Y en caso de que esto no se cumpla, no le estoy hablando 12, 15, 16, en caso que un obrero se olvide de poner los estribos y ustedes no hayan controlado, ¿por qué? Porque si esta es la base y de acá salen los pelos de la columna, vamos a suponer que ustedes fueron un día a la obra, ¿sí? Fueron un día a la obra y la base estaba así y acá salían los pelos de la columna y los estribos no estaban puestos. Vamos a suponer que ustedes van al otro día a la obra y la columna está encofrada. Ustedes no pudieron ver si los estribos estaban colocados o no. Entonces, es un problema. Hay que capacitar al personal sobre la importancia de los estribos. Hay que capacitar al capataz o un método para que no cierren la columna sin que ustedes controlen. Pero si en esta zona de acá llegan a faltar 4 o 5 estribos, esta columna colapsa. Y colapsa sin previo aviso. Sin aviso. Cuando una columna colapsa, no avisa. ¿Estamos? Entonces, por eso, probablemente la disposición tan conservadora de 12 phi del reglamento. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora. Bueno. Pero estoy con problemas ahí, no sé qué es lo que...
Bueno, entonces, estamos en tema estribo, seguimos. Bueno, acá voy a hablar de un tema que es la primera vez que lo voy a ir en clase, pero hay un tema de competencias, o sea, toda la formación basada en el estudiante y fundamentalmente el tema de competencias, pretende, y con muy buen criterio, que al alumno se le enseñe algo más que la materia y el contenido en sí de la materia. Y que es que, bueno, que lo vayamos preparando para el momento que tengan que salir a la calle, ya de tercer año y si es posible de primer año, ¿no? Entonces, nosotros por ahí decíamos, nosotros usamos el hormigón a compresión. Ya de esto hablábamos en flexión. Decíamos, usamos el hormigón a compresión porque el hormigón es muy bueno trabajando a compresión, o sea, prácticamente no se puede, o sea, no se considera la resistencia a tracción del hormigón, pero dale con que usamos el hormigón a compresión, usamos el hormigón a compresión, bueno, que la ventaja del hormigón es que le podemos dar la forma que queremos, perfecto. Pero acá vamos a ver algunos números. Acá vamos a ver algunos números. Acá vamos a ver algunos números de qué estamos hablando. Otra vez tengo este problema. Bueno, fíjense, 1 kilo de acero, y bueno, esto creo que ya hoy varió un poco, pero bueno, más o menos, para hacer números redondos. Igual, puede haber aumentado el acero y puede haber aumentado el hormigón. 1 kilo de acero cuesta aproximadamente 100 pesos, ¿sí? 1 metro cúbico de acero cuesta ¿cuánto? 100 pesos por 7.850 kilos por metro cúbico, que es el peso específico. Chico. La verdad que yo no me estoy también considerando que va a haber chicos que pueden haber tenido problemas de luz. Así que bueno, vamos a tomarnos el tiempo nomás. Supongo que todos los que entran tarde es porque tuvieron algún problema de luz o algo, pero como les decía, por ustedes un intento de ser puntuales, pero la verdad que no sé cuáles son las razones ni tampoco sirve que cada uno la diga porque vamos a perder más tiempo. Así que bueno, vamos. Entonces, fíjense, habíamos visto 1 kilo de acero 100 pesos, 785.000 pesos el metro cúbico de acero. Y usted mirá, pero ingeniero, ¿a quién le interesa cuánto cuesta un metro cúbico de acero? Y bueno, el tema es que lo estoy queriendo comparar con el hormigón. Y el hormigón cuesta aproximadamente 8.500 pesos. Entonces, ¿qué significa? Significa que es 92 veces más caro. Y acá viene una aclaración para que entiendan primero por qué yo comparo por metro cúbico y no por el precio por kilo, por ejemplo. Porque cuando nosotros dimensionamos un elemento de, por ejemplo, una columna, que es a lo que estoy apuntando yo con este análisis, colocamos una X cantidad de centímetros cuadrados de hormigón y una Y cantidad de centímetros cuadrados de acero. Por ejemplo, una columna de 20 por 20 va a tener 400 centímetros cuadrados de hormigón y si le pongo 4 hierros del 12, va a tener 4 por 1,13, va a tener 4,52 centímetros cuadrados de acero. ¿Está? Entonces, hablar de metros cúbicos es lo mismo que hablar de centímetros cuadrados. Y sabemos que en esa cantidad de centímetros cuadrados, que obviamente es centímetro cuadrado por unidad de longitud, porque estamos viendo una sección transversal, pero después es por metro o por el largo que tenga el elemento, etcétera. Hablar de metros cúbicos es lo mismo que hablar de centímetros cuadrados. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que el acero es 92 veces más caro que el hormigón. Y podemos llegar a la conclusión también
que el acero es 16 veces más resistente que el hormigón. ¿Por qué? Porque la tensión de fluencia del acero es 420 y la tensión de rotura del hormigón es 0,85 de la resistencia específica, ¿sí? O característica. ¿Por qué 0,85? Porque para cargas de larga duración no podíamos tomar los 30 megapascales. Entonces, 0,85 podemos tomar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que el hormigón es de 5 a 6 veces más conveniente que el acero, trabajando a compresión, de 5 a 6 veces. Entonces, acá viene un comentario. Este es un análisis muy básico. Si uno quisiera hacer alguno un poco más específico, podría ser ejemplos. Por ejemplo, una columna de 80 por 80 centímetros, uno con cuantía mínima, que ya vamos a ver cuánto es, y otro no, con cuantía máxima. Y sacar los costos. ¿Por qué? Porque entran un montón de factores. Y si tengo un poco de flexión, y si tengo esbeltez, y que en realidad si yo coloco más hormigón, mis encofrados van a ser más grandes, y si es más grande el encofrado, tengo un poco más de costo. Y el otro tema que entra, que es el que más me asusta de todo, es la disponibilidad o no de espacio en los pisos inferiores. Porque hay que ver si esa columna molesta o no molesta. Muchas veces molesta. Algunas veces no molesta. Es una cuestión arquitectónica. No hay una regla para eso. Pero a veces inclusive al arquitecto al revés. La columna importante, digamos así, le gusta, está buena, porque, qué sé yo, no sé, arquitectónicamente le gusta la columna importante en sección. Entonces, es como que habría que charlarlo con el ingeniero, con el arquitecto un poquito. Mirá, ¿ahorramos unos pesos trabajando con cuantías bajas o no? Las columnas, por ejemplo, en una esquina de un dormitorio sobresale y entonces ya no puedo recostar la mesita de luz contra la esquina. ¿Me explico? Entonces, esto que yo le estoy dando hay que tomarlo con pinzas. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos acá si esto fuera así directo? El hormigón es más barato que el acero trabajando a compresión y pudiéramos tomar eso como una verdad total. Y bueno, simplemente que después vamos a ver las cuantías. La cuantía mínima de acero es 1% y la máxima es 8, pero en realidad 8 en la zona de empalme. Entonces, podemos tomar que la cuantía máxima es 4% y si hago empalmes desfasados 5 o 6, pongámosle 5. Después podemos seguir hablando con más precisión de esto, pero digamos que la cuantía puede estar de 1% a 5%. Y ustedes dicen, ingeniero, 4%. No, es un montón. 1% es una cuantía que ahora vamos a ver qué representa. Pero 5% es 5 veces más hierro. O sea, es muchísimo. O sea, colocar 1% o 5% no es lo mismo. ¿Estamos? Termino yo acá a explicar una cosita más y después si alguien me quiere hacer una pregunta, me hace. Fíjense, 1% de cuantía, ¿qué significa? Porque es el otro tema. Nosotros hablamos de cuantía y no estamos entendiendo qué significa. ¿Por qué? Porque llega un momento, y ustedes se van a acordar de esta charla cuando lleguen a quinto año, cuando empiecen a hacer análisis de costos, ¿sí? Recién en ese momento por ahí se van a acordar de esta charla. Hay en una parte donde uno dice, no, yo no puedo, no sé cuánto, o sea, no está calculado el edificio. Entonces, a veces a la losa, a la viga, a la columna, se le adivinan posibles cuantías que pueden llegar a tener. Por supuesto que ese análisis tiene menos precisión que si el edificio está calculado y yo directamente puedo sacar las cuantías o ni hablar si tengo un software de cálculo y me dice cuántas toneladas de acero llevo. ¿Estamos? Pero vamos a suponer que yo le estoy queriendo dar una idea de kilos de acero.
de cuántos kilos de acero lleva una estructura de hormigón armado. Entonces, una columna que necesita 1% de cuantía mínima, 1% de la cuantía mínima, es 0,01 metros cúbicos de acero por metro cúbico de hormigón. Cada uno puede sacar esta ecuación de la forma que quiera, ¿eh? Algunos pueden sacar los centímetros cuadrados. Bueno, yo le digo como a mí me resulta práctico. Si yo digo que es 1%, significa que el 1% del hormigón tiene acero. Y 0,01 metro cúbico son 10 decímetros cúbicos. Y yo, también a mí me sirve, y creo que les puede servir a ustedes, 1 decímetro cúbico. Y disculpen si por ahí para alguien es muy básico lo que le estoy diciendo, pero por ahí a otro se le pasó y no es tan básico. 1 decímetro cúbico es 1 litro de agua, muchachos. Y si ustedes son ingenieros, cualquier material que manejen, tienen que saber si es más pesado o más liviano que el agua. O sea, un cubito de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ¿cuánto pesa? ¿Pesa 1 kilo o más de 1 kilo? Bueno, 1 decímetro cúbico de acero pesa 7,85 kilos, ¿sí? 7,85 kilos porque es 7,85 veces más pesado que el agua. Entonces, si yo sé que 1 decímetro cúbico de acero pesa 7,85, 10 decímetros cúbicos pesan 78,5 kilos. O sea, una columna con cuantía mínima, falta poner los estribos y los empalmes, andan alrededor de 100 kilos de acero por metro cúbico. Un poco menos, porque los estribos y los empalmes nos llevan mucho. Un poco menos de 100 kilos por metro cúbico. Con cuantía mínima. O sea, podemos decir acá, imposible que una cuantía tenga menos de 100 kilos, o mucho menos que 100 kilos. ¿Sí? Sin embargo, una losa, cuando vemos la armadura por retracción y temperatura, que a veces, si yo elegí espesores no muy bajos, o si no tengo luces importantes, por ahí termino colocando esa armadura en las dos direcciones. Estamos en 1,8 por 1000, hagan las mismas cuentas que yo hice, y van a llegar a 14 kilos por metro cúbico por sentido. O sea que una losa que tiene armadura mínima tiene 28 kilos de acero por metro cúbico. O sea que podemos intuir que una losa generalmente suele tener entre 40 y 50 kilos de acero. Lo que le estoy diciendo no es una regla. Puede tener mucho más o hasta 28. Y una viga, generalmente me piden el 3,3 por 1000. ¿Sí? Así que esa es la cuantía mínima. Pero ese 3,3 por 1000, que representan más o menos unos 25 kilos, no existen. Porque vigas con cuantía mínima prácticamente no existen. Entonces, ese sí es un valor que no interesa. Las vigas también andan en alrededor de 100 kilos. Más o menos, varía mucho, ¿eh? Hay mucha variación, porque depende de la altura que eligieron. O sea, si ustedes eligieron una altura alta, o sea, más allá de lo mínimo, y obviamente va a tener menos cuantía. Y si eligieron una altura muy, muy justa, va a tener mayor cuantía. Simplemente, esto que está acá fue, como decirle, hablemos un ratito de costos. No solamente hablemos de hormigón. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, fíjense, acá vamos a ver ya algunos detalles del reglamento. Estos detalles son detalles que es muy difícil conocerlo de memoria, pero simplemente son importantes. Que ya, o sea, en alguna parte se los tenemos que mostrar. Este es un detalle que muestra qué pasa cuando hay un cambio de sección en la columna. O sea, la sección que los pisos inferiores eran más grandes se angosta.
Si esa variación del espesor en uno de los lados, en cualquiera, o sea, en los dos lados, mejor dicho, en los dos lados es menos de 8 centímetros, me permiten doblar la armadura longitudinal en esta forma, doblarla, y me piden que en esta parte, o sea, justo antes de doblar la barra, coloque en 15 centímetros 3 estribos. ¿Sí? O sea, yo venía con una separación, no sé, de 12 diámetros. Si el diámetro de la barra era 20, 12 por 20, 24. Yo venía colocando un estribo cada 24 centímetros. Cuando yo doblé esta barra, me están pidiendo que coloque 3 estribos en 15 centímetros. Y que esta pendiente no supere 1 en 6. O sea, por cada parte en horizontal, no más de 6 en vertical. Obviamente esto da un ángulo que también lo pueden ver. Y lo otro que les pide es que el estribo, de nuevo, que arranca en el tramo superior, no esté a más de S sobre 2. O sea, dijimos que si yo tenía estribos cada 24 centímetros, este estribo que está acá no esté a más de 12 centímetros del lomo de la losa. Este que está acá es el lomo de la losa. Este es el espesor de la losa. Y este nudo tiene vigas en ambas direcciones. En ambas direcciones tiene vigas. Y como ven, esta es una viga y esta es otra viga. Acá se ve la armadura longitudinal de la otra viga. Y esta es la sección de la otra viga. O sea, no cabe duda que hay dos vigas en las dos direcciones. Si es así, y solo si es así, yo no necesito estribo acá. Estribo de columna estamos hablando, ¿no? Estribo de viga sí, pero estribo de columna no necesito. Vamos a pasar al siguiente detalle. Este es el detalle de qué pasa si las caras están desalineadas más de 8 centímetros. Si las caras están desalineadas más de 8 centímetros, no puedo doblar la barra, tengo que cortarla y tengo que colocar armadura adicional con la correspondiente longitud de empalme. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, es una longitud de anclaje en realidad. La longitud de empalme es un tipo de longitud de anclaje, ¿sí? Que ya la vieron, perdón, pero es la longitud de empalme o de anclaje que necesita una columna con un elemento comprimido. Y acá no importa obviamente que esta barra va a tener que estar más adentro, ¿sí? Esto es una losa. Acá hace un dibujo, por ejemplo, como que esto es acá es una losa, por ejemplo, una losa sin vigas. Ahí ya vamos a ver también mucho más adelante que se pueden dimensionar losas sin vigas. Si dimensiono losas sin vigas, en este sector no necesito estribos. Obviamente que esta distancia no podrá ser mayor que S sobre 2, que está en el esquema anterior. La distancia del primer estribo al lomo de la losa. Después van a ver estos otros detalles que están acá. ¿Dónde? Acá van a ver que esta separación S, la que hablamos, la que evita el pandeo individual de la barra, la que es importante porque si no colapsa la estructura, tiene que ser menor que 12 dB, o sea, diámetro de la barra longitudinal, porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer que ustedes se equivocan en un examen. Y me dice, y se equivocaron y pusieron, porque yo no me acuerdo a veces si es B, si es DBE, profesor. Pero que es conceptual, chicos. Porque después de todo lo que hablamos y de saber para qué sirve un estribo, es 12 veces de la barra longitudinal. No importa si le llaman DB, DBE, DS, DL. Porque justamente estoy evitando el pandeo de esa barra. Entonces, 12 veces el diámetro de esa barra. No es 12 veces el diámetro del estribo.
Bueno, este valor que está acá, no sé si por ahí, creo que hice un cálculo, no sé si tengo por ahí hecho el cálculo. Este valor del medio, escuchen bien lo que le digo, nunca va a definir. Nunca. Ah, sí, ahora después se lo voy a mostrar. Ahora después se lo voy a mostrar. Este es un error de nuestro reglamento, o sea, no un error, pero sí, o sea, siempre verifica. ¿Por qué? Porque este valor solamente puede llegar a definir como valor menor que este, porque siempre es el menor de los tres. El menor de los tres. Tengo que cumplir con los tres. ¿Sí? Si tengo que cumplir con los tres, tomo el menor de los tres. Este 48 dBE solo define cuando yo tengo la disposición 16 acá arriba. Porque ahora van a ver una tablita que me dice qué diámetro de estribo yo necesito en función de las armaduras longitudinales. Pero bueno, me estoy adelantando, no debería haberle explicado esto acá. Disculpen, lo explicamos de nuevo más adelante. Por ahora olvídense de esto. Ahora en 5 minutos lo van a ver, en 15. Bueno, esto sí es importante. Esto es muy importante. El estribo me está evitando el pandeo individual de esta barra de esquina, ¿sí? Y también considero que esta barra no, digamos, está arriostrada esta barra del medio, siempre y cuando la distancia libre entre esta y esta sea menor que 15 veces el diámetro del estribo. Del estribo, en este caso sí del estribo. En ese caso yo considero que esta barra está arriostrada por el estribo, por este estribo que está acá. No necesito nada más. Pero ¿qué pasa? Si esta distancia, fíjense acá este dibujito, se lo explico porque parece fácil el dibujito, pero no es tan fácil. Si este dibujito, esta separación, es mayor que 15 veces el diámetro, si esta separación es mayor que 15 veces el diámetro, yo tengo que colocar un elemento adicional como este para evitar, para arriostrar esta barra. A partir de ahí, yo considero que esta barra está arriostrada. ¿Sí? Ya la considero arriostrada. Por ejemplo, esta barra que está acá está a una distancia X menor que 15 veces, entonces no necesita este elemento. ¿Sí? Como esta distancia fue mayor y esta es menor, solamente con este elemento me arreglo. Hay otra posibilidad que es esta, que se usa muchísimo. Cuando yo tengo una columna rectangular, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, esta barra, que la distancia es mayor que X, y esta, que obviamente tiene toda esta distancia hasta aquí, toda esta distancia hasta aquí, por supuesto que no me verifica. Entonces, yo al colocar este estribo, ¿sí? Tengo que colocar un estribo adicional, ¿sí? A la misma separación que los otros estribos. ¿Qué hace? Me arriostra estas 4 barras. Al colocar este estribo, estas 4 barras quedaron arriostradas. Y a partir de ahí, ya empiezo a considerar esta y esta como arriostradas. Entonces, si esta barra está a una distancia menor que X de esta o de esta, ya la considero arriostrada. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá tenemos el caso de una columna de borde. Resulta que en una columna de borde, al no tener yo en este lateral alguien que me soporte el pandeo individual de las barras longitudinales, sí tengo que colocar estribos en el alto de la viga. Sí o sí. ¿Estamos? Y en este caso, inclusive me pide que coloque estribos a S/2 para arriba y a S/2 para abajo.
¿Sí? ¿Se entiende cuál es la lógica? ¿No es cierto? ¿Se entiende cuál es la lógica? O sea que al no haber vigas en ambas direcciones, no tengo asegurado el pandeo individual de estas barras que están ubicadas en estas caras. Estas sí las tengo aseguradas, pero estas no. Conclusión, tengo que poner estribo. Y después tenemos acá también un caso que es muy específico, que es cuando tenemos vigas en todas las caras de las columnas. ¿Sí? No difiere mucho del anterior, no difiere mucho. Igual hay que colocar acá el estribo a S sobre 2 y en este caso, la verdad que ni sé qué está pidiendo acá. Parecería que en el caso, sí, ya sé. En el caso que una viga sea más corta que la otra, acá también pide un estribo. ¿Sí? Acá también pide un estribo. O sea, inmediatamente que se suspende en una dirección una de las vigas, me pide un estribo adicional. Pero bueno, este esquema ya es muy rebuscado, ya es muy difícil que se dé. Bueno, chicos, acá terminamos la primera parte. ¿Hay alguna duda hasta acá? Oh, no por ahora. No por ahora. Bueno, perfecto. Por las dudas, ¿no tienen algún compañero que no estuvo admitido o algo así mientras yo estaba presentando? Bueno, no. Entonces parece que no. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Prenden el micrófono y me dicen, profe, fulano está queriendo entrar, porque también a veces pasa que se les corta, salen y después para volver a entrar algunos los deja automáticamente y a otros no. No sé cuál es la razón. Pero bueno, vamos a trabajar un ratito más y después sí vamos a hacer un recreo. Bueno, en esta parte de acá, que es ya, nos metemos con columnas cortas, ¿sí? Columnas cortas, simples y sunchadas, dice acá arriba. Esto que está acá es directamente, si ustedes entran al INTI, al descargar el renglón, el CIRSOC, en la parte de ejemplos. Esto teóricamente está en la parte de ejemplos. Pero a mí me encanta porque ustedes acá tienen a mano todo. Todo lo que ustedes necesitan, van a necesitar para rendir, digamos, está acá. Y los conceptos, al hacer una videoconferencia, porque si fuera un video esto, no lo podría hacer de esta forma, pero hacer una videoconferencia, yo lo puedo ir charlando, entonces a ustedes ya les queda el uso de esta parte del reglamento, que obviamente está perfectamente permitida, y que a su vez están todos los conceptos también. Están todos los conceptos acá. Pero tienen todas las fórmulas a mano para poder dimensionar. Entonces, nosotros tenemos una columna corta y hay una cosa que ya se lo voy a repetir, aunque no lo estemos hablando todavía. Estamos hablando de una columna corta a compresión simple. ¿Qué significa? Que no hay flexión. Ahora, nosotros después vamos a ver columnas cortas, flexo-comprimidas en una dirección y en dos direcciones. La flexión no tiene nada que ver con la esbeltez. ¿Sí? Parece, digamos, como que no es tan, como que es lógico, ¿no? Pero bueno, pero algunos confunden. Flexión con esbeltez, no tiene nada que ver. O sea, una columna corta puede estar con compresión simple o con flexo-compresión simple o con flexo-compresión oblicua. Y vamos a ir aumentando la complejidad de las fórmulas y de los elementos que necesitamos para dimensionar de a poco. Arrancamos con columna corta y a compresión simple. Entonces, como siempre, ¿qué necesitamos? Y necesitamos que la carga última, o sea, la carga ya mayorada, sea menor que la resistencia al elemento, o sea, la resistencia nominal, disminuida por un factor de reducción.
por un factor de reducción de resistencia. La misma fórmula de siempre, para flexión, para cualquier solicitación. Por otra parte, tenemos una limitación que dice que de la carga nominal yo solamente puedo tomar el 80%. ¿Por qué? Y acá está una aclaración que dice que ese 20% de reducción de resistencia tiene en cuenta excentricidades accidentales. Por ejemplo, la más común por aplicación de las cargas, también otro por verticalidad de las columnas, que no debería ser muy importante, y otro por verticalidad de las armaduras, que siempre algún problema hay. Si bien yo tengo que usar buenos separadores de armaduras para tratar de lograr que la verticalidad de la armadura sea buena, porque si yo no pongo separadores de armadura, la armadura se viene recostando por un costado y por otro costado del encofrado. Entonces, aparte de no tener el recubrimiento que corresponde, aparte, esperen un segundito de ver si no hay algún alumno. No. Aparte de no tener el recubrimiento que corresponde, voy a tener una armadura no vertical, lo cual genera esfuerzos que no son los que corresponden. Entonces, este 20% que está acá tiene en cuenta todas las excentricidades. Por ejemplo, yo digo compresión simple. Compresión simple significa que la carga está aplicada en el baricentro de la sección. Cuando yo tengo, como ya ustedes estuvieron viendo en el edificio, un hormigonado monolítico de losas, viga y columna, solo Dios sabe dónde está aplicada la carga. Entonces la compresión simple, en realidad, la verdad, y sobre todo en una columna de hormigón armado, de un edificio de hormigón armado tradicional, no existe. Ahora bien, profesor, ¿por qué me dice que no existe? Bueno, no existe por esto, porque de entrada me dice un 20% menos. No te creo que tu columna tiene compresión simple. Entonces, cuando admitimos que una columna tiene compresión simple, lo aceptamos a pesar de todo lo que yo les dije, que siempre hay un problemita, que siempre la carga no está aplicada en el baricentro, que siempre la columna tiene una deformación de medio centímetro o de 1 centímetro, que obviamente no tiene que ser acumulable. Por eso que cada vez que se van haciendo los distintos pisos de una estructura, se tiran plomadas de mucho peso, o sea, hay que asegurar la verticalidad del edificio y que el error no sea acumulable. Yo he visto, porque me ha tocado, un edificio vecino al mío con una excentricidad de 7 centímetros, desde la columna del piso superior a la del piso inferior. O sea, en 10 centímetros, en 10 pisos, 7 centímetros que se iban acumulando. O sea, el primer piso tenía, o sea, más o menos 1 centímetro por piso, digamos. Una locura, una barbaridad, genera solicitaciones adicionales en el edificio, etcétera, etcétera. Este 20% no es para esa barbaridad, chicos. ¿Vamos? Bueno. Entonces, venimos acá. Entonces, acá venimos en esta formulita. Esta formulita que está en verde acá, y esta de acá al lado no me interesa directamente, ni que la vean, ni que la despejen, ni que... Dice algo que es reintuitivo, que la resistencia del hormigón por la sección de hormigón más la resistencia a acero por la sección del acero me da la resistencia nominal. Repito de nuevo despacito, y mientras ustedes van viendo la fórmula, que la resistencia al hormigón, que es 0,85 F'C, no es F'C, es 0,85 F'C, porque F'C es para corta duración, es para un laboratorio, para una probeta. Para larga duración, la resistencia al hormigón es 0,85 F'C. Entonces, ¿y la sección del hormigón qué es? Es la sección bruta descontada de la sección de la armadura. Entonces, la resistencia al hormigón por la sección de hormigón más la resistencia al acero o la tensión del acero por la resistencia al acero me da la resistencia nominal de una columna. Para poder escribir esa fórmula,
ustedes no necesitan que yo les deje abrir un libro. Si ustedes están en un examen, y yo le pregunto, ¿cuál es la resistencia de una columna a compresión simple? Me tienen que poder escribir esta fórmula. ¿Sí? En algún momento me la van a tener. Quizá para regularizar no, pero en un final se les puede preguntar. Y le digo más, conozco alumnos que salieron mal en hormigón 2 por no poder contestar esta pregunta. Porque lo único que estaba pretendiendo el profesor que le diga la resistencia al hormigón por la sección de hormigón más la resistencia al acero por la tensión del acero, lo cual es bastante intuitivo. Bueno, disculpen que me detuve, pero hay cosas que son tan importantes, chicos, que no. Bueno, acá también hay algunas aclaraciones. Bueno, la del 0,85 y acá en otro mensaje una aclaración donde, como nosotros trabajamos con deformaciones del acero, del hormigón, perdón, del 3 por 1000, obviamente que el acero a compresión está trabajando a la misma deformación y por supuesto ya entró en fluencia. Por supuesto, entonces yo sé que FI es 420 megapascales, salvo que trabaje con un acero muy raro, muy raro. Solamente en el país se comercializan aceros distintos, o hasta donde yo sé. Espérenme un segundito. Sí. Se comercializan aceros de 500 megapascales, pero para mallas soldadas, que no se usan en columnas, pero sí se usan en losas, etcétera, y generalmente a tracción, para utilizar la tracción. Pero bueno, generalmente, si el hormigón está a 3000, a 3 por 1000, la resistencia al acero es 420 megapascales. El coeficiente de reducción de resistencia, el reglamento me pide, para el caso de columnas, 0,65, que es el caso de sección controlada por compresión. ¿Sí? Y para columnas me permiten tomar 0,70. ¿Sí? Me permiten tomar 0,70. O sea, sería una pequeña ventaja. ¿Sí? ¿Alguien hizo una pregunta? Bueno, parece que no. Parece que fue una interferencia. Bueno, a partir de ahí da, bueno, de la misma forma que acá hace un despeje, para que le quede la sección de acero una sola vez. Ustedes quieren usar este tipo de fórmulas, las usan, ya empezamos a despejar y bueno, no hay problema. Mientras no se equivoquen, usen la que quieran. Después también acá pone una formulita donde da una formulita muy simple de cómo se relacionan, cuánto vale el PU dividido el P sub n, la resistencia nominal. No son útiles esta fórmula, por eso yo no les aconsejo. Bueno, siempre, como siempre, tengo que, para sacar el PU, tengo que mayorar las cargas permanentes, o si hay permanentes, perdón, 1,4 las permanentes, o 1,2 de las permanentes más 1,6 de la sobrecarga, suponiendo que tengan que hacer esto, porque muchas veces ya vienen con la carga de vigas y losas donde ustedes ya hicieron esta operación previamente. Entonces, como la que definió es esta, hacen lo mismo que hacen para vigas. Cuando adiciono a la reacción de las vigas y de las columnas de peso superiores, qué sé yo, le adiciono el peso propio, multiplico por 1,2. ¿Sí? Porque generalmente la que me definió en losa y viga fue la de abajo, la 1,2 de 1 y más 1,6. Bueno, acá da expresiones de cálculo que yo no aconsejo, no son necesarias. Y bueno, acá viene, ya les cuenta, por ejemplo, la cuantía. Yo les dije que las cuantías tenían que estar entre un mínimo y un máximo. Acá me faltó poner, está en el libro de Moller, que yo quisiera que le peguen una leída completa al capítulo de columna,
porque por ahí se me puede escapar algún concepto. Por ejemplo, acá se me estaba escapando el de por qué el 001. El 001 es así, salvo que más abajo esté explicado, creo que no. El 0,01 es así, ¿para qué? Cuando la columna, cuando el hormigón tiene deformaciones por fluencia y le va pasando cargas al hormigón, al acero, perdón. Entonces, la cuantía mínima es la cuantía mínima necesaria para que, debido a deformaciones de fluencia lenta, no falle al pasarle las cargas al hormigón, no haya una falla brusca. ¿Está? Eso lo van a ver con un poquito más de detalle en el libro de Moller. Y el 8 por 1000 sí es un criterio, digamos, económico y a su vez de no complicar el colado del hormigón en la columna. O sea, más del 8 por 1000 o 8%, como le quieran llamar, 8 por 1000 o 0,8%, que es lo que está acá, más de eso hace que, esperen que me perdí un poquito acá, no, perdón, es 1% o 8%, perdón, me confundí. La cuantía mínima es 1% y la máxima es 8%, ¿está? No hablamos de por 1000 acá, porque confunden. ¿Está? Entre 1 y 8. Pero el 8 no puede ser superado en ninguna sección de la columna. ¿Qué significa? Que si yo voy a empalmar, porque los hierros de la columna los tengo que empalmar, si los voy a empalmar en la misma sección, no debería pasarme de 4. Y si los voy a empalmar en distintas secciones, puedo tener un poco más. Pero lo que yo les aconsejo como regla, inclusive también por una cuestión de costos, es que traten de no pasarse del 4, nunca. Porque también estamos hablando, como ya les dije, si yo coloco 8%, tengo 8 veces más kilos de acero. O sea, paso de tener 100 kilos por metro cúbico a 800 kilos por metro cúbico. Es una barbaridad. Entonces, generalmente no se superan el 4%, para que después si empalmo todo junto, lo cual a veces como regla al buen arte es no empalmar todas las barras en la misma sección, independientemente de la cuantía, no me pase. ¿Está? Pero el reglamento habla de 8. Bueno, las dimensiones de la sección están en este artículo, pero para una columna columna de hormigón armado, ¿no es cierto? No estamos hablando de hormigón pretensado, es 20 centímetros. Las armaduras longitudinales no pueden ser menores a 12 milímetros, ¿sí? O sea, lo que es lo mismo deben ser mayor o igual que 12. O sea, y esto quiero que lo registren, no se pueden colocar armaduras longitudinales de menos de 12 milímetros. No es que yo tengo que colocar como mínimo 4 del 12 y una en cada esquina. No es que yo tengo que colocar 4 del 12 como mínimo y después puedo poner del 10 o del 8. No. Armaduras longitudinales en columnas, todas mayores de 12 milímetros. Una de las razones es que durante el hormigonado hay golpes en la armadura que no quiero que afecten la armadura. Obviamente, porque necesito que la armadura se mantenga vertical, ¿sí? Entonces, parte del diámetro de la armadura tiene que ver con esa verticalidad que yo quiero que mantenga la columna durante la colocación y durante también la colocación primero de la barra de acero y luego del hormigón. Entonces, acá, bueno, está lo que yo les decía, que si hay empalmes, la cuantía debe limitarse a 4, si hay, dice, y bueno, siempre hay. O sea, salvo que sea un solo tramo de columna. Si es un solo tramo de columna, no hay. Por ejemplo, si es una casa de planta baja, pero generalmente una casa de planta baja justamente no es lo que necesita mucha armadura. Pero bueno, puede darse
un solo tramo de columna, o que yo con alguna, por ejemplo, la barra es de 12 metros, pero cuesta muchísimo parar barras de 12 metros enteras. Es muy difícil. Se puede. Si yo coloco una serie de andamios, etcétera, con ayuda de alguna grúa, puedo colocar armaduras de 12 metros de alto. ¿Sí? Y bueno, y acá veníamos a lo que hablábamos. Los diámetros mínimos de estribos que yo tengo que colocar, esto no sale de cálculo. O sea, el diámetro de los estribos no es como un corte. Yo en corte, el diámetro de estribo y la separación lo sacaba por un cálculo. Acá no. La separación es estas que están acá abajo, 12 diámetros o la menor dimensión de la columna. No es muy difícil acordarse de memoria. El problema es que uno también por ahí quiere acordarse de esta, que no sirve para nada, y entonces, no, pero 12 diámetros y el menor lado de la columna no es tan difícil. Pero bueno, no sé para qué acordarse de memoria, si igual también tienen que venir acá. Fíjense cómo acá está todo a mano. Por eso le di este tema acá, chicos. Porque acá tienen todo a mano. Ya directamente hagan de cuenta que estudiaron este tema. Entonces, si el hierro longitudinal es 16 o menos, va a diámetro del 6. Si la barra es, acá yo hubiese cambiado esto, del 20 o del 25. Porque mayor del 16 hay un solo diámetro, que es 20. Entonces, si ustedes quieren, pueden tachar hierros del 20 o del 25, no hay otra medida, va hierro del 8. Y acá también lo mismo, confundo un poquito, mayor que 25. Y bueno, es 32, solamente 32. El único que lleva estribo del 32, estribo de 10 milímetros es la barra de 32 milímetros. Y más de 32 milímetros, que son barras que ya prácticamente no existen en el mercado, hierro del 12, estribos del 12. Hay de 40 milímetros, pero solo a pedido. Yo no sé si los comercios de acá tendrán alguna barra de 40 en stock. La verdad que sería una buena pregunta. Paquete de barras, le voy a explicar ahora qué es, y es muy difícil que se usen. Y ahora les voy a explicar por qué. Volvemos de nuevo al 48. El 48, con estas mismas disposiciones y siendo 16 el número que está acá, está como 48 dividido 16 da 3. En ese caso, había veces que daba, muy pocas veces, en muy pocos casos. Pero al ser 12 y al ser 4 esta relación, nunca define esta. Se puede hacer una pequeña formulita matemática donde se demuestra lo que yo le estoy diciendo, pero no quiero hacerlo ahora porque no vale la pena. Si quieren hacerlo ustedes, la hacen. Por ahora créanme que el 48 de diámetro, además más o menos se ve. ¿Por qué? Porque fíjense, 16 dividido 6 es menos de 3. 25 dividido 8 es 3,1. 32 dividido 10 es 3,2. Y acá lo mismo. Más de 32 dividido 12 da 3 y pico. Entonces, nunca se da la relación 4. Entonces, con esta disposición y estos 12 diámetros, listo. Está. Define siempre 12, no 48 del estribo. Bueno. Esto que está acá escrito es lo que yo le mostré en el detalle. Que el SIRSOC en el artículo, eso es lo bueno que tiene. Por eso también le di el tema acá. Esperen que sonó el timbre y suena el timbre vivo. Lo bueno que tiene esto es que acá le menciona todo esto en qué artículo del reglamento está. Entonces ustedes tienen una duda sobre este tema y van directamente al artículo del reglamento. ¿Sí?
Pero por eso también quiero que le peguen una leidita al libro de Moller, porque viniendo por acá tenemos un montón de ventajas, pero pueden quedar 2 o 3 conceptitos que me estoy olvidando. Creo que no me olvidé ninguno, pero bueno. Entonces, acá está escrito, porque la verdad que si uno más o menos entiende, con leer el escrito se entiende, sin ver el dibujo que les mostré, el esquema que les mostré. Entonces, el CIRSOC considera efectivamente arriostradas las barras que se encuentran en la esquina de los estribos y a aquellas que sin estar en una esquina disten a menos de 15 diámetros del estribo de una barra que sí lo esté. ¿Está? Entonces dice, los estribos pueden ser cuadrados, rectangulares, rómbicos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Yo acá le quería hacer una mención, a ver qué viene después. A ver qué viene después. Sí, después de nuevo. Acá le quiero, voy a mostrarles un ratito. ¿Ustedes acá ven el pizarrón o no? Estoy un poco confundido. Sí. Ven el pizarrón, como para que yo no deje de presentar. Está. Estoy aprendiendo todavía la virtualidad. Le voy a explicar rápidamente qué es paquete de barras. Cuando ustedes colocan las armaduras en columnas, ustedes tienen que cumplir exactamente lo mismo que se cumple en vigas. O sea, yo no puedo colocar una barra acá y otra pegada. No puedo. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de esfuerzos del hormigón al acero, ¿no es cierto?, que yo necesito que haya una distancia entre las barras. Esa distancia, ¿no es cierto?, es la distancia que, bueno, el reglamento les dice el diámetro de la barra, o 2,5 centímetros, o un múltiplo del tamaño máximo del agregado, etc. Pero tiene que haber una distancia entre barras para que en todo su perímetro la barra transmita el esfuerzo al hormigón. Porque a veces yo tengo una columna y me alcanza con colocar 4 barras nomás. Y listo. Entonces, bueno, obviamente no voy a ni verificar esta distancia. Pero a veces yo tengo que colocar un montón de barras. O tengo o quiero, porque no sé, porque quiero colocar diámetro más fino, porque tengo en la obra, porque no quiero poner grueso, porque la armadura tiene mucha cuantía, porque... Entonces, esta separación tiene que tener un mínimo. ¿Sí? Tiene que tener un mínimo. Pero hay un caso en que el reglamento me permite hacer paquete de barras. ¿Qué significa paquete de barras? No, yo tengo muy poco espacio y muy alta la cuantía. Y yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto. Por ejemplo. ¿Sí? Quiero colocar la barra toda junta y bueno, y sí, lo necesito. ¿Qué me dice el reglamento? Bueno, usted quiere colocar la barra así, bueno, coloque. Pero estas barras, que tienen un diámetro D, no la voy a poder calcular como que tengo 3 barras de acero de, por ejemplo, vamos a suponer que este es de 16 milímetros. 16 milímetros es 2,01 centímetros cuadrados. Entonces me dice, bueno, ¿usted quiere poner 3 barras de 16 así tipo paquete? Sí. Pero yo no le dejo que usted considere que tiene 6,03 centímetros cuadrados. Yo solamente le permito que tome un diámetro equivalente igual a la raíz cuadrada del diámetro, del número de barras, perdón. Conclusión. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 3? 1,70 puede ser. Bueno, vamos a suponer que sea 1,70. No es... Por ahí tiene que andar. ¿Qué significa? Que el diámetro equivalente solamente va a ser igual a 1, así, raíz de 3 por
por D. O sea que mi diámetro, en vez de tener 16 milímetros, va a tener 16 milímetros por 1,73. Conclusión, no voy a poder suponer las 3 barras completas. Esto generalmente nunca se hace, porque es carísimo. O sea, estoy trabajando a menos o a la mitad más o menos de lo que me permite. O sea, si tengo 2 barras, voy a estar trabajando raíz de 2 a 1,41. Si tengo 4 barras, raíz de 4 es 2. O sea, resumiendo, si tengo 4 barras, voy a considerar la sección de solo 2 barras. ¿Estamos? Entonces, normalmente no se usa paquete de barras, yo nunca vi, pero, como siempre les digo, por ahí alguna columna muy especial, alguna estructura muy especial, donde el costo de la armadura, cuando estamos hablando de grandes obras de ingeniería, chicos, el costo no pasa por 1 o 2 barras de armadura. ¿Está? Entonces, todo lo que yo hablo tienen que tomarlo con pinzas, porque si no, por ahí también en algún momento, o sea, si yo estoy haciendo un puente, con lo que cuesta, con el terrible costo que significa, no sé, todo, o sea, primero, tratar de trabajar sin agua, que hay que trabajar con ambientes con sobrepresiones, que los obreros tienen que tardar 1 hora para entrar y adaptarse, 1 hora para entrar y salir. O sea, el costo del hormigón y del acero a veces en un puente es, no sé, el 10%. La dificultad de la construcción en un ambiente tan hostil es lo que... Entonces, todo lo que yo digo, tómenlo con pinzas porque se aplican a estructuras sencillas y no a estructuras especiales. Bueno, espérenme un poquito que no sé dónde me fui. Acá estoy. Bueno, entonces, acá seguimos un poquito, esto muy rápidamente. Acá viene la parte de columnas hunchadas. Nosotros, por una cuestión de tiempo y porque en el caso que le toque es muy sencillo, las fórmulas difieren en pequeños coeficientes. No. Por ejemplo, fíjense, un problema, sobre todo de este reglamento. Este reglamento, no sé cuál es la razón, da la impresión que no le gusta mucho la columna hunchada, lo cual la verdad que no entiendo cuál sería la razón, porque parecería intuitivamente que trabajan muy bien. Fíjense, diámetro mínimo de los hunchos, 10 milímetros. O sea, no puedo colocar estribo el 6 ni el 8. O sea que si una columna hunchada chiquita, y tenemos problemas. Sobre todo si queremos cumplir con el reglamento. La separación mínima de paso, 8 centímetros. O sea, una locura. Directamente una locura. O sea, 8 centímetros es demasiado poco. Entonces, no, resultan antieconómicas. Bueno, hasta acá un poco, esto es lo único que vamos a ver de desunchadas. O sea, desunchadas directamente no va a haber ninguna pregunta en el multiple choice ni en el parcial. Como para que quede claro lo poco que damos columnas hunchadas o lo nada que damos columnas hunchadas en la materia. ¿Está claro? Lo que sí les digo que el día que les toque no hay ningún secreto, van al reglamento, aplican la fórmula y los conceptos son los mismos. O sea, lo mismo después todo lo que veamos para flexo-compresión, para teoría columna esbelta, todo, no cambia nada. Solamente cambian estas reglamentaciones específicas y algún que otro coeficiente. Bueno, acá vamos a ver muy rápido esto. Vamos a ver muy rápido esto. O esto ya lo vamos a ver con los prácticos. No, esto lo vamos a ver con los prácticos. Chicos, hacemos un recreo. ¿Les parece bien? Sí, Geo. ¿Les parece? Son 7 menos 25, menos 23. O sea, en 15 minutos.
Y 52 Sí. seguimos. Estamos, Dale. pueden no salir, así no los admito a todos, mejor. Si les Bueno. consume datos o algo por el estilo, salgan. No sé cómo viene la mano, pero el que necesite salir, que salga, y el que no, que no. Así sería. Igual, Inge, si salimos y Sí. la reunión sigue abierta, no pide confirmación cuando volvemos a entrar. Ah, bueno, Si igual. tenemos Si, en esta reunión. si le pide a alguno, no se hagan problema y lo hago entrar. Lo que sí, traten de ser puntuales por las dudas. Y ¿está? Nos vemos, chicos, a las 10:52. Dale, profe. Bueno. Nos vemos.